Saludamos a esta hora a Ana Milena Gaviria, profesora de la Fundación Universitaria María Cano. Profesora, muy buenos días, bienvenida a Consejo de Redacción. Qué Buenos gusto días tenerla. para todos, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de un tema muy importante. Ella es doctora en salud mental, que es fundamental precisamente para poder contextualizar este tema tan relevante. Muchos de ustedes vieron en las últimas horas una noticia que para muchos llamó la atención y tiene que ver con la primera cirugía en el país para la depresión. Pero ojo a esto, una cosa es la depresión y otra cosa es la tristeza o el aburrimiento, que a veces no logramos hacer esa diferencia. Doctora, empecemos por lo más novedoso. ¿Cómo así que una cirugía para la depresión? ¿Cómo funciona? ¿Qué tan posible es que esa cirugía se pueda replicar en muchos pacientes o es un privilegio? Bueno, si me permites, quisiera como poner en claro los conceptos que tenemos que trabajar hoy. Claro que sí. Estamos hablando de dos temas importantes, la neuromodulación y el concepto de enfermedades resistentes al tratamiento. La neuromodulación es cualquier procedimiento a través de psicofármacos o a través de un estímulo físico que modifica el comportamiento de una red neuronal, buscando que esa red neuronal pues cambie su comportamiento y beneficie a la persona que recibe ese tratamiento en la mejoría de sus síntomas. Dentro de los procedimientos de neuromodulación tenemos los tratamientos con psicofármacos y psicoterapia, que es siempre la primera línea de elección. Luego tenemos los tratamientos de neuromodulación no invasivos y finalmente tenemos los tratamientos de neuromodulación invasivos, donde tenemos este tipo de procedimientos que son quirúrgicos, como la estimulación del nervio vago o la estimulación craneal profunda. ¿Y eso en un ¿cierto? paciente qué significa? Eso significa, este tercer grupo de procedimientos, que el paciente es sometido a una cirugía con todas las implicaciones que eso tiene, con el propósito de implantar un dispositivo eléctrico en un punto específico de su sistema nervioso que le va a dar una estimulación física a ese centro nervioso, provocándole entonces un cambio en el comportamiento de su circuito neuronal. ¿Qué implica para una persona? Pues conocer a cabalidad las implicaciones de un procedimiento de esta magnitud y, de acuerdo pues al consejo médico, evidentemente, pues decidir si él es candidato a eso. Recuerda que el otro concepto que tenemos que tener en cuenta acá es el de enfermedad resistente al tratamiento. Estamos hablando de que son personas que desafortunadamente no han podido responder a los tratamientos de primera y segunda línea para su enfermedad. En el caso de la depresión, que es una enfermedad tremendamente dañina, tanto para la calidad de vida, el bienestar, incluso llega a comprometer la vida de la persona, pues poder contar dentro del arsenal terapéutico con estos procedimientos es una esperanza, definitivamente lo es. Profesora, mire, ayer cuando veíamos esta noticia y de esta paciente residente en España, oriunda de Boyacá, pero que ella decía que llevaba 17 años con la depresión y la ansiedad, y ella dijo que llegó a tal punto que prefería someterse a esta cirugía con los riesgos que implica, porque ella prefería tener 5 años más de calidad de vida que seguir como estaba. ¿Cómo es la vida de una persona y la diferencia de tener depresión y ansiedad, y cómo ha sido la evolución de esta, si la consideramos ya una enfermedad? Porque antes, cuando un niño estaba aburrido, los papás le decían, ya, ánimo pues. Deje la bobada. Sí, deje la bobada, Sí. Vamos a hacer otra actividad, deje esa cara. Todo lo tiene. Y ya cuando un niño hace mala cara es ya la depresión, tranquilo, ¿qué quieres? Entonces, ¿cómo manejar esos términos y esa situación? Sí, sí, mencionas algo muy interesante y es como los dos extremos, ¿verdad? A ver, en principio, los seres humanos tenemos la capacidad de sentir y expresar emociones. Y dentro de todo nuestro repertorio emocional hay emociones positivas y emociones negativas o desagradables. Nosotros debemos tener capacidad para tolerar, afrontar y manejar las emociones desagradables. Sentirse aburrido no es estar deprimido, estar preocupado no es estar ansioso. Tener algo de tensión o estrés por un cambio importante en la vida no es estar ansioso. La ansiedad y la depresión son enfermedades y que desde el punto de vista del concepto de una enfermedad se deben de cumplir unos criterios diagnósticos para poder catalogar una persona como que tiene esa enfermedad. La depresión es una enfermedad realmente muy grave en mi concepto, porque compromete la capacidad funcional de quien la padece. ¿Cierto? Entonces creo que también, revisando la noticia cuando me hicieron la invitación al programa de hoy,
la paciente que fue sometida a la cirugía describía una incapacidad grandísima para hacerse cargo de su vida, ¿cierto? Para hacerse cargo de su autocuidado, de sus responsabilidades. Y eso es una consecuencia de la depresión. Las líneas terapéuticas que afortunadamente disponemos para tratarla, pues están encaminadas a mejorar esos síntomas, aparte pues del malestar emocional y la tristeza y la melancolía, pero ya en términos patológicos, que buscan esa mejoría. Como les decía, la depresión como enfermedad está presente entre alrededor del 3 al 5% de la población como enfermedad. Es cierto que hay un porcentaje muy alto de la población que se queja de síntomas emocionales o de malestar emocional, pero es un deber de los profesionales en salud mental poder discriminar cuándo es intolerancia al malestar y cuándo realmente estamos frente a una enfermedad. Profesora, hay un tema, cuando se habla con una persona depresiva siempre se dice que hay un vacío aquí muy fuerte, que no se logra describir lo que se siente acá y que puedes tener muy buenas noticias y esa felicidad es efímera, solamente de momento, pero permanece un vacío, una tristeza enorme. ¿Cómo lograr diferenciar eso de los problemas diarios, de las situaciones diarias que nos pueden generar ese tipo de tristeza? Y lo segundo, ¿en qué momento entonces ya se determina que efectivamente usted tiene una enfermedad y que hay que acudir ya a un profesional? Me has hecho muchas preguntas en esa pregunta. Bueno, varias cosas. Las emociones, por definición, tienen una duración corta en el tiempo, porque las emociones funcionan en nuestro sistema psíquico como alarmas que nos indican lo que está pasando y preparan todos nuestros recursos psicológicos para responder a eso que ocurre, ¿de acuerdo? Entonces, nos sentimos tristes cuando tenemos una pérdida, estamos preocupados cuando anticipamos un problema, nos sentimos alegres cuando recibimos una buena noticia o algo que nos satisface, y así con todas las emociones. Dentro del estudio, pues como de las dimensiones emocionales de las personas, está el estado de ánimo y el afecto. Listo, el estado de ánimo, digamos, es el clima que hace hoy, ¿cierto? Y el afecto es cómo es el clima de Medellín. Entonces, tenemos un estado emocional permanente, ¿cierto? O estable, que se responde a nuestras características de personalidad. Entonces, hay personas que por naturaleza son optimistas, confían en sí mismas, tienen buen autoconcepto, consideran que les va bien en la vida, y también hay otro tipo de personas que por sus experiencias vitales y sus aprendizajes y también su personalidad, pues tienden más a la preocupación o al pesimismo. Entonces tienen un estado de ánimo de base que cuando ocurre algo, un evento, ¿cierto? Pues se exacerba un grupo de emociones, y ahí es donde está pues el ánimo específicamente. Entonces eso va y viene, ¿cierto? No es una cosa permanente. En una depresión como enfermedad se instaura la alarma de la tristeza. Entonces esa alarma no se apaga. Y sobre eso vienen una serie de manifestaciones que en salud mental, tanto psiquiatría como psicología, estudia o operacionaliza, como las reacciones físicas, las reacciones cognitivas o de los pensamientos y las emociones propiamente dichas. Dentro de lo físico, pues están esas sensaciones físicas de vacío, de vacío en el estómago, de inquietud, de tensión, o también las conductas motoras, pues como de apaciguamiento, de lentitud. Eso está acompañando la enfermedad. A nivel cognitivo tenemos personas que anticipan respuestas negativas o anticipan catástrofes o anticipan resultados negativos. Tienen una visión negativa de sí mismos, de los demás y del futuro. Y a nivel emocional, pues claro, tienen una expresión clarísima de una tristeza profunda, más allá pues como de simplemente estoy triste, ¿cierto? También hay melancolía, puede haber sentimientos de ira, o sea, toda esa mezcla de emociones negativas están ahí y fluctúan. Es depresión porque tiene una temporalidad suficiente como para afectar el funcionamiento. Entonces, estamos hablando de que hay unos criterios de tiempo, 1 mes, 3 meses, 6 meses, con o sin tratamiento, dependiendo de la situación. Y otro criterio muy importante para poder establecer que hay un compromiso de la salud mental es la discapacidad asociada. O sea, cuando la persona ya no se puede hacer cargo de su vida. Entonces, es una madre que debe cuidar a sus hijos y sus hijos empiezan a estar descuidados. Es una persona que debe atender responsabilidades en el trabajo y ya no es capaz de atenderla, porque también hay compromiso cognitivo. Usted nos hablaba hace poquito de un término y es la ansiedad. No sé si hemos manipulado mal ese término y pensamos que abrir la alacena en repetidas ocasiones es ansiedad, comerse las uñas es ansiedad, y es un signo de alarma. Bueno, es que
ansiedad, la palabra ansiedad, la palabra depresión, pues han pasado a ser parte como de la jerga cotidiana y obviamente le otorgamos un significado que no se corresponde con el significado psicopatológico, ¿cierto? Tenemos el trastorno depresivo, tenemos el trastorno de ansiedad. Ambos están hablando pues, de un conjunto de signos y síntomas que se parecen. Entonces, la ansiedad como trastorno o como síndrome, pues tiene lo mismo, unos pensamientos de preocupación, de anticipación de los problemas, de anticipación de cosas negativas, la tensión física, eso es muy común. Pero yo creo que lo que las personas en general denominan ansiedad es el estado de tensión y estrés. El estrés es una respuesta natural a cualquier cosa que leamos como que puede superar nuestras capacidades de resolución y que implicarán que nos dispongamos con cierta atención a resolver ese problema nuevo. Profe, nos pasamos ya un minuto, pero creo que vale la pena el tema. perdón. Cata, la última Los vi muy pregunta. concentrados, yo prefiero dar el espacio. La última pregunta, Cata, entonces, que tenías pendiente. Sí, precisamente eso, profesora, que nos menciona. No nos vamos hacia el extremo de la depresión como enfermedad, pero sí de la gestión de las emociones. Muy bien. Y acaba de ser aprobado en el Congreso de la República para sanción presidencial la clase obligatoria en los colegios de la gestión de emociones, salud emocional. Sí. ¿Qué tan importante es eso también para prevenir y llegar a esas crisis de depresión que estamos viendo? Más de 280 millones de personas en el mundo con depresión, pero si se gestionan las emociones y se aprende a hacerlo en temprana edad, pues se podría quizá prevenir llegar a esos extremos. Me parece una muy buena noticia, porque creo que la infancia es una etapa clave para el aprendizaje y la adquisición de recursos de gestión emocional sanos que obviamente van a constituir una vida adulta plena, ¿cierto? Entonces, que se pueda desde la ley disponer en los espacios educativos de estrategias pedagógicas y didácticas para que la población infantil, los niños, desde las primeras desde edades tempranas, aprendan recursos de afrontamiento y de gestión emocional positiva y adecuada y sana, me parece algo muy, muy positivo y que va a repercutir en la salud mental de los futuros adultos. Eso involucra no solamente a la escuela, sino también a la familia. Muy bien, profe, 10 segundos. No hay que tener miedo a los medicamentos que Por supuesto recomiendan que no. los psiquiatras, porque muchos dicen que les da miedo a ser dependientes de esos medicamentos. ¿No hay que tener miedo? No, claro que no, por supuesto que no. La especialidad médica, que es la psiquiatría en este caso, tiene unos parámetros y unos criterios muy claros de cómo hacer titulaciones de los medicamentos, es decir, particularmente en cada persona, valoran su situación, valoran su nivel de gravedad y sobre eso pautan el tratamiento. La supervisión del especialista es muy importante y está claro que el especialista va a hacer un monitoreo preciso para saber cuándo el medicamento debe recibir ajustes o cuándo el paciente ya no lo necesita, pues que ese es lo ideal. ¿Y se convive con la depresión o se supera? Yo creo que se supera, ¿cierto? Insisto, dependiendo de que no sea este tipo de depresiones resistentes como la del caso de la noticia que veíamos ayer, por definición son enfermedades crónicas y se debe aprender a tener un estilo de vida favorable para la prevención de las recaídas. Entonces el trabajo interdisciplinario entre psiquiatría y psicología, los profesionales de salud mental, somos básicos para que una persona que haya sufrido la enfermedad pues pueda recuperarse y tener una vida plena y satisfecha. Clau, por favor, no más preguntas, nos quedamos sin tiempo. No solo Lo siento. Ana Milena Gaviria, profesora de la Fundación Universitaria María Cano, muy amable, gracias. A ustedes por Nos invitarme. gustó mucho escuchar desde ese conocimiento y desde esa experiencia un tema tan importante para la sociedad, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes.